El presidente chino Xi Jinping obtuvo este domingo un tercer periodo de 5 años en el cargo al frente del gigante asiático. Xi Jinping fue confirmado como secretario general del Partido Comunista de China para un tercer periodo, haciendo caso omiso de los límites de edad y de mandato tradicionalmente respetados. En su primera sesión plenaria, el nuevo comité central del partido decidió que Xi Jinping, de 69 años, continúe como líder con el propósito de llevar a cabo las reformas de gran visión. Y con el propósito de entender la trascendencia de esta reelección, es que le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Brenda. Muy buenas noches, Raimundo. Un gusto estar en tu programa. Como siempre, el placer es nuestro, mi querida Brenda. Y bueno, empecemos. ¿Qué hizo bien Xi Jinping en estos 10 años como para que se hubiera modificado la Constitución para darle un tercer mandato? Pues mira, en realidad no sé si el adjetivo sería bien, pero lo que sí hizo fue controlar cada vez mayor poder. Es un líder autócrata definitivamente y prueba de ello es la reunión del este Congreso del Partido Comunista Chino de la semana pasada, en donde ha quedado al descubierto que realmente todas las facciones que tenían voces disidentes al proyecto de Xi han quedado hechas a un lado. El comité permanente del buró político del Partido Comunista Chino, integrado por 7 personas, antes tenía ahí un par de voces un tanto críticas. Hoy, los 6 nombres que acompañan a Xi Jinping tienen como principal característica su lealtad a Xi Jinping, al presidente chino, por encima de experiencia, de capacidad, lo que importa es su lealtad a este proyecto político y pues esta imagen que muchos de nosotros vimos en las redes sociales en donde al presidente Hu Jintao se le retira de la sala en donde se está llevando a cabo la ceremonia de clausura, me parece también es una señal en un evento tan perfectamente, meticulosamente coreografiado, esto no es una casualidad, me parece claramente que es un mensaje, pues digamos, una purga en vivo, un mensaje de que aquel que ose contravenir o pues oponer alguna resistencia al proyecto de Xi Jinping correrá esta suerte, porque Hu Jintao, quien por cierto era presidente de China hasta 2013, había expresado reservas respecto a la nueva conformación del comité permanente del que hablábamos. Y bueno, ahí estuvieron las consecuencias. Me parece que está claro que la voz dominante de esto, que parece casi una secta de Xi en el Partido Comunista Chino, pues se ha vuelto omnipresente. No hay voces críticas y él se erige como esta voz de la verdad en una fe casi ciega, un tanto con un tenor religioso, se erige como el líder de esta que es la segunda mayor economía del mundo y que desde luego no debemos de perder de vista. Vaya, y si hablamos desde luego de liderazgos que por una parte, como es el caso de China, se renuevan aún con todo este autoritarismo, pues vemos en otras esferas, sobre todo en las economías desarrolladas en el Reino Unido, estos relevos de liderazgo en el que uno ya podía haber escuchado después del fallecimiento de la reina Isabel II, que la señora Liz Truss, bueno, pues tomaría el rumbo adecuado, pero empezaron, yo te lo puedo decir, en el mercado de monedas, yo observé rápidamente por ahí con algunas decisiones de depreciación de la libra nunca vistas. Así es, Raimundo. Los anuncios del 23 de septiembre por parte del gobierno de Liz Truss de un mini presupuesto en el cual anunciaban masivos recortes fiscales a los mayores contribuyentes, pero no informaban cómo se iban a cubrir estos huecos en el presupuesto, cómo se iban a financiar estos recortes fiscales, pues generaron enorme incertidumbre y eso trajo consigo una caída de la libra esterlina, una venta masiva de deuda británica que hizo que el Banco Central
Central, el Banco de Inglaterra, tuviera que intervenir para evitar que incluso algunos fondos de pensiones pudieran declararse en default y dejar de pagar las pensiones a los británicos. La situación se tornó verdaderamente complicada en unas cuantas semanas. Fue una crisis autoinfligida por el gobierno de Liz Truss y ante ello los conservadores decidieron dar una vuelta en U. Apenas unas semanas atrás la habían elegido por encima de Rishi Sunak. Deciden ahora ir por el candidato que había sido el perdedor y llevarlo a Downing Street con la esperanza de que él traiga mayor estabilidad. Es un hombre conocido por su ortodoxia en términos presupuestales y eso es parte de lo que necesita hoy el Reino Unido, que vive un momento muy complejo, tanto en términos geopolíticos, en el contexto, desde luego, de la pandemia, la guerra en Ucrania, pero también en términos nacionales, con huelgas nunca antes o no vistas en las últimas décadas, con un 10% de inflación, la inflación más alta en los países del G7, una pérdida, desde luego, del poder adquisitivo. La mayor parte de los créditos hipotecarios de los británicos son a tasa variable y eso hace que hoy su deuda en vivienda sea más cara. La situación es verdaderamente complicada para los británicos y al interior del Partido Conservador, pues después de tener 3 primeros ministros en 6 semanas, desde luego que es un momento álgido, están a 30 puntos porcentuales de sus rivales, el Partido Laborista, y faltan 2 años para la elección general. Desde luego, Rishi Sunak tiene mucho trabajo por hacer. ¿Qué tanto justamente con lo que mencionas respecto al Partido Conservador, qué tanto el prestigio del Partido Conservador se ve pues ahí con algunos corrimientos de sangre? Pues mira, yo creo que el Partido Conservador, a partir de que se convirtió en el defensor del Brexit, perdió a muchas de sus voces más calificadas. Muchos decidieron abandonar el partido, otros fueron hechos a un lado. Lo cierto es que hoy muchas de los principales liderazgos conservadores están alineados con la idea del Brexit, incluyendo a Rishi Sunak. Y pues esto realmente es cuestionable porque, como todos sabemos, se les vendió una burbuja a los británicos, esto de que iban a tener miles de millones de libras para dedicar a su sistema de salud a partir de que se separaran del Brexit. Pues ha quedado claro que no es cierto. Se les vendió una quimera y hoy en condiciones complejas en el contexto internacional, economías con condiciones similares, pero que han también ejercido un gasto social importante, como la francesa, como la alemana, no se ven tan vulnerables como la británica. El telón de fondo de esta crisis, sin duda, es el Brexit, pero claro, los conservadores están por los suelos en términos de la opinión pública. Prueba de ello es esta diferencia de 30 puntos porcentuales con los laboristas. Por eso no quieren una elección anticipada y están esperando pues reposicionarse antes de la elección, que tendría que ser dentro de 2 años. ¿Se recuperará confianza el Partido Conservador ahora con Rishi Sunak? Pues mira, las esperanzas están puestas en él. Esta vez, a diferencia del caso de Liz Truss, donde simplemente ella fue elegida por los simpatizantes del partido, en esta ocasión participaron los legisladores y de hecho no se tuvo que llegar a una votación entre los simpatizantes porque los mismos legisladores hicieron que solamente uno de los candidatos cubriera el requisito de tener 100 votos de apoyo, y en ese sentido, pues por lo menos a nivel de gobierno se ve mayor estabilidad. Hay que recordar que en el Reino Unido los miembros del gabinete son también miembros del legislativo y en ese sentido la relación es fundamental del primer ministro con sus compañeros legisladores, siendo él también un legislador. Desde luego que hay esperanzas puestas en él, pero bueno, no se le puede dar un cheque en blanco. Cuando él era ministro de Finanzas hubo muchas críticas porque, como sabemos, su esposa es la heredera de un magnate indio de la industria de la tecnología y parece que ella tenía una estrategia fiscal para pagar menos impuestos, y aunque era dentro del marco legal, fue muy criticado que, siendo él el encargado de finanzas, ella tuviera ese tipo de prácticas. Desde luego, pues hay críticas, también hay esperanza de algunos de los miembros del partido. Habrá que ver qué decisiones toma. De entrada, me parece que los mercados reaccionarán bien el 31 de octubre, que se presente un presupuesto que sin duda será más equilibrado que lo que se preveía con Liz Truss. Sí, y en este presupuesto, Brenda, estará incluido el eventual también apoyo del Reino Unido a Ucrania.
Sí, si bien Rishi Sunak no tiene la política exterior como uno de sus principales temas, sin duda ha expresado varias líneas generales. Una, el apoyo continuo del Reino Unido a Ucrania, que seguirá pues presente y que seguirá denunciando la agresión rusa en territorio ucraniano. Otro tema que ha él expresado es que ven a China como un peligro para el Reino Unido, como un país que hay que seguir muy de cerca y que representa pues un reto para el futuro del Reino Unido. Y también ha hablado del Brexit, como se esperaba, ha insistido en que el Brexit se tiene que dar, aunque si bien él fue uno de los parlamentarios más jóvenes en impulsar el Brexit, su línea cuando comenzaron las negociaciones ha sido un poco menos dura, es decir, él no estaba a favor de un Brexit duro, sino a favor de una negociación pues más consensuada con Bruselas, y en ese sentido pues hay esperanzas en el bloque europeo de que algunos de los temas que siguen generando escozor, como la frontera con Irlanda del Norte o el tema de pesca, pues pudieran entrar a una fase pues un poco más tersa con Rishi Sunak a la cabeza. Por cierto, el primer ministro más joven en llegar a Downing Street con 42 años apenas, y el primero de origen indio, el primero incluso de una minoría étnica en llegar a esta posición, cosas que desde luego llaman la atención en un país conocido históricamente por ser gobernado desde luego por blancos, parte muchas veces de este establishment británico. Sí. Bueno, pues dada la trascendencia que esto tiene y sobre todo el impacto eventual con las relaciones con Europa, seguiremos molestándote, mi querida Brenda. Así es, el Reino Unido no deja de ser la sexta economía del mundo y México está negociando un tratado de libre comercio con ellos. Es importante seguir de cerca lo que suceda. Gracias por la invitación, Raimundo. A ti, mi querida Brenda, como siempre, un fuerte abrazo hasta donde te encuentres. Igualmente. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Por un lado, la reelección de Xi Jinping en China y por otra, la dimisión de Liz Truss al frente del Reino Unido y sus implicaciones en la política internacional. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.